Pues vaya plato más chulo que te has montado. A la altura, ahí es tu sitio. ¿Aquí me siento yo? Sí. Ponte cómodo. Bueno, lo que me tenía que haber puesto es corbata, viendo la tuya. Veo que tenía que haber estado a la altura de la del rigor, del medio. Pero La bueno, corbata, ya sabes que el hábito no hace al monje. eso es cierto, pero bueno, por lo menos intentar aparentar, que estamos en política también. Borja Semper, portavoz de campaña del Partido Popular, bienvenido al debate. Muchas gracias. Tenemos delante a un enamorado de la política, de la cultura, del Partido Popular y del Real Madrid. Claro, acabas de enumerar una serie de elementos fundamentales en mi vida, pero por encima de todos ellos creo que podría estar el Real Madrid. ¿Qué caló antes en su vida, el Partido Popular o el Real Madrid? Bueno, uno de los recuerdos más bonitos que tengo de infancia es de mi abuela regalándome camisetas del Real Madrid cuando iba de Madrid a Irún a visitarnos. Estas camisetas blancas que el escudo se planchaba con una plancha. Estos son mis recuerdos más vívidos de infancia en relación con mi madre y con mi abuela. Con lo cual esto me marca mucho, sí. Ser madridista en el País Vasco no es fácil. Hubo una época en la que no, porque todo... Bueno, en general la política contamina muchos ámbitos de la vida y en el País Vasco singularmente durante una etapa muy larga, y hoy en buena medida también, pero estoy pensando en la época en la que yo viví allí, la política contaminaba todo y también el fútbol, ¿no? Entonces ser del Real Madrid entrañaba algún que otro problema, pero bueno, oye, son cosas de la vida. Todos tenemos un gol, un partido que nunca vamos a olvidar. ¿Cuál es el suyo? No sabría decirte, pero creo que el de aquella medio volea o volea extraordinaria de Zidane es uno de los momentos más que se te quedan grabados en la mente, ¿no? Pero bueno, el Madrid es un cúmulo de buenos recuerdos y de emociones pegadas en el cerebro y en la trayectoria vital. ¿Le ha dado más alegrías el Real Madrid que la política? Bueno, a mí la política me ha dado mucha satisfacción porque me ha hecho sentirme muy, muy honrado de poder hacer política. Yo siempre he creído que la política es... Bueno, la política no es que lo haya creído yo, la política es muy dura, la política tiene muchos sinsabores, implica muchas renuncias, pero es un honor hacer política. Poder transformar la realidad desde el ejercicio de la política, eso es algo extraordinario, ¿no? Lo que el Madrid te da es, pues, como la vida, momentos de euforia y momentos de tristeza. Bueno, al final, la política, la vida, el fútbol, pues se parecen mucho. Usted ha vuelto como Zidane, volvió como Zidane a la política. Afirmó en su día que era una trituradora humana, y más en el País Vasco. ¿Por qué volvió? Pues precisamente porque creo que llega un momento determinado en el que yo me sentía muy cómodo haciendo análisis desde mi casa, viendo la realidad, pues como la ven los periodistas o como la ven quienes nos están viendo hoy. Y en un momento determinado te dan la oportunidad de salir a jugar. En el segundo tiempo, en la final de Champions, mira al banquillo el entrenador y dice, sal. Tienes dos alternativas. Es decir, ay, me pincha el gemelo, no puedo jugar. O aunque el partido sea difícil y sea muy exigente, es el momento de dar la cara y de arrimar el hombro, ¿no? Yo creo que España está en un momento y en una encrucijada extraordinariamente importante. Este año electoral lo es. Y Alberto Núñez Feijóo representa un cambio de la política española en fondo y en forma. Y era el momento de sumarse a ese equipo, ¿no? ¿Cómo recuerda esa llamada? Bueno, consciente de lo que implicaba responderla y consciente de que esa respuesta, bueno, pues me interpelaba a mí, interpelaba a mi familia, interpelaba a una vida cómoda, pero también consciente de que, como te digo, de que la respuesta no podía ser otra que el sí, ¿no? El día que usted comunicó que se iba, ¿pensó en algún momento que iba a volver? Honestamente no. Honestamente no. Yo cerraba un ciclo personal, exhausto, agotado, de la política hecha en el País Vasco durante muchos años, en unas circunstancias muy difíciles, y tenía la necesidad de cambiar de vida, de respirar, de darle a mi familia también otra vida. Y por otro lado, yo no me sentía interpelado por la política ni por la dialéctica política. Yo no era un problema de la política, sino un problema mío. Con lo cual cerré una etapa y estaba convencido, al menos eso pensaba yo, de que no iba a volver nunca. Entró en política con 17 años y en el País Vasco. Si volviéramos atrás y volviera a tener 17 años, ¿se volvería a meter en este lío? Sí, absolutamente, absolutamente. Yo creo que no fue una decisión la que tomé en aquellos años política, sino fue casi una decisión prepolítica.
más motivado por la necesidad de hacer algo para cambiar el mundo que yo veía a mi alrededor. Esta omertá, este silencio impuesto por parte de los nacionalistas, este nacionalismo obligatorio que se vivía en el País Vasco y que en buena medida también se vive hoy, por un lado, todo esto, y por otro lado la necesidad de luchar contra ETA, ¿no? Era casi prepolítico porque era un compromiso moral, ético, con el entorno y con tu propia vida, en definitiva. No estar dispuesto a aceptar vivir en un lugar en el que para ser vasco de verdad tienes que ser nacionalista y para poder vivir cómodo tienes que estar callado. ¿Ha tenido que aparecer el fenómeno Díaz Ayuso para que el Partido Popular dé la batalla de las ideas? No, yo creo que el Partido Popular es un partido que da las ideas en todos los lugares y con todos sus dirigentes. Lo que sucede es que existen diferentes perfiles. Nosotros no somos una secta. Somos un partido político plural, con matices, y sobre todo somos un partido político en el que los dirigentes son diferentes y se expresan de manera diferente, pero todos decimos lo mismo. Esto es como una orquesta. La gente toca diferentes instrumentos, pero se trata de que cuando se juntan suene bien. Y eso es lo que yo creo que es el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo, consciente de esa diversidad y esa pluralidad, y que nos junta a todos en un proyecto común de transformación de la política española. Lo contrario sería ser una secta y lo contrario además haría innecesario que hubiera tantos políticos. Con uno por cada partido político nos bastaría, porque si todos decimos lo mismo y lo decimos de la misma manera. Isabel Díaz Ayuso es un extraordinario activo para el Partido Popular, un extraordinario activo para Madrid y por lo tanto también para la transformación de España, como lo es Juanma Moreno, como lo es Carlos Mazón, como lo es Paco Núñez, es decir, gente diferente, pero que pensamos lo mismo, pero nos expresamos de manera diferente. ¿Cómo vivió desde su casa, porque no había vuelto todavía, la inmolación de Pablo Casado como presidente del Partido Popular? Bueno, pues con cierta sorpresa política, por lo que veía y por las formas que veía, y en lo personal, pues con cierta tristeza, ¿no? Desde el aprecio personal a Pablo y a su... yo soy perfectamente consciente de lo que para él representaba la política y para lo que él representa el Partido Popular, pues con cierta pena también personal por ese final, ¿no? Tan abrupto. Pero políticamente, que es lo que nos toca analizar, más que lo personal, lo político, con cierta sorpresa, ¿no? Y estupor también. ¿Le ve dentro de un tiempo emulando a Pedro Sánchez, cogiendo el coche, recorriéndose España y quién sabe si presentándose unas primarias? No, pero no por circunstancias extrañas, sino porque yo creo que España necesita un cambio. En diciembre se va a confirmar, estas elecciones, 28 de mayo, va a comenzar, y que es un cambio que en España va a protagonizar Alberto Núñez Feijóo, va a cambiar la política española, y vamos por fin a dibujar un futuro en España en el que no tengamos que estar ni angustiados, ni preocupados, ni avergonzados por nuestros dirigentes, que va a poder haber una política más edificante, y que por lo tanto vamos a tener un gobierno de Alberto Núñez Feijóo por unos cuantos años, espero. ¿A Isabel Díaz Ayuso es mejor tenerla como amiga o como enemiga, políticamente hablando, Bueno, a sus adversarios les gustaría no tenerla. Yo creo que al Partido Socialista, a Podemos, a Madrid, o sea, a todas las formas, es que pierdo, ya no me acuerdo de los nombres porque hay tantos adversarios, yo creo que lo que les gustaría es no tenerla, ¿no? Y creo que a cualquier partido político le gustaría tener un activo de la potencia de Isabel Díaz Ayuso en sus filas. Porque en su partido, si me permite, tienen cierta reticencia a hablar de unos futuros pactos con formaciones como Vox, cuando en teoría, sobre el terreno, sería una formación con la que ustedes, por compartir cierto ideario, podría ser su socio natural a priori. Porque nosotros afrontamos este año con un compromiso, y es el de contarle a la gente, contarle a los españoles qué es lo que queremos hacer con su confianza expresada en un voto. Y ese objetivo yo creo que no debe de estar contaminado por otros debates y por otros cálculos, que yo entiendo que se hacen en el espacio público, que entiendo que es una pregunta recurrente de un periodista, que entiendo que hay muchos opinadores y muchos políticos que entran en esos cábalas, en esos cálculos y en esas matemáticas, pero de lo que se trata es de aprovechar la oportunidad para contarle a los españoles que hay un cambio posible en España y que tú lo quieres liderar, que lo quiere liderar el Partido Popular con Alberto Núñez Feijóo. Y esto no nos debemos despistar de este objetivo. Yo entiendo que nuestros adversarios, que en la propia Vox, quieren jugar a estas cábalas de con quién vas a pactar, pero es que creo que hay que cambiar también en eso el orden de los factores en la política. Vamos primero a convencer a la gente, a seducirla. Vamos primero a conseguir que nos voten y confíen en nosotros. Vamos a ensanchar nuestro espacio político con un proyecto identificable, claro, de transformación de la política española, y el día 29 de mayo ya hablaremos de pactos
y en diciembre, cuando toque después de las elecciones generales, si hay lugar ya hablaremos de acuerdos, pero creo que podemos tener un resultado lo suficientemente amplio como para que no necesitemos otras formaciones políticas para gobernar y para transformar el país. ¿Qué siente cuando le llaman moderado? Bueno, pues me gusta mucho más que me llamen moderado que me llamen cafre. Y me han dicho cosas peores en mi vida, como usted entenderá. No pasa nada, yo creo que son etiquetas que llevo con deportividad. En el fondo, yo creo que en España ser moderado, o ser una persona que no insulta, o ser una persona que tiene sus ideas y sus convicciones, pero está dispuesto a oír las de otros, una persona que duda, pues creo que es contracultural. En la política actual es contracultural, porque parece que lo que está de moda es, si hay unas pequeñas brasas, echar más gasolina a esas brasas para que el fuego todavía sea más grande, ¿no? Yo creo que la política española necesita tranquilidad, necesita sosiego. Creo que la política española necesita profesionalidad, en el mejor sentido de la expresión, necesita sensatez y necesita un proyecto transformador de la política española. Y si esto es moderación, pues yo estoy encantado de ser un moderado. ¿Se trata diferente o se tiene un doble rasero con las actuaciones de la izquierda o de la derecha? Bueno, yo creo que esto podremos compartir muchos, que es una obviedad. En España hay un fenómeno extraordinario. Si tú te muestras comprensivo con, por ejemplo, con políticos independentistas, si tú te muestras comprensivo con discursos populistas, si te muestras comprensivo con todos aquellos que tienen un proyecto de disgregación de España o que tienen un proyecto estrambótico, es que eres un progresista, sorprendentemente. En cambio, si tienes una posición que defiende el Estado de Derecho, la igualdad de todos los españoles ante la ley, una sociedad y un país, por lo tanto, de ciudadanos libres e iguales, si defiendes que debemos de convivir todos en el mismo espacio público, quienes somos diferentes, y combinar juntos, resulta que eres un peligroso, no sé, extremista, facha. Esto se ha instaurado en la opinión publicada española, aunque yo creo que esto no se corresponde con lo que piensa la gente de verdad en la calle. ¿Que un exmiembro de ETA esté o aparezca en una lista electoral es un triunfo de la democracia? Es una inmoralidad, básicamente. El triunfo de la democracia fue la derrota de la organización terrorista ETA. Lo que sucede es que toda la estructura social y política que, en paralelo a quienes pegaban tiros, se encargaban de justificar el terrorismo, de ahormarlo políticamente, que se encargaban, por ejemplo, de venir a mi casa y hacerme pintadas o insultarme por la calle, ese mundo ha sido incapaz, ha querido adaptarse a la institucionalidad sin renunciar a todo aquello que hicieron. Por eso es una inmoralidad, porque pueden participar en democracia y de hecho lo hacen porque la ley se lo permite. Lo que sucede es que eso, ser legales, no les convierte en aceptables democráticamente, no les convierte en un partido político sobre el que debe descansar la gobernabilidad del país. Y todavía no es que tengan un recorrido que hacer, es que nos tienen que decir que aquello que hicieron no tuvo justificación alguna, y todavía piensan y dicen que tuvo alguna justificación. Es inaceptable desde un punto de vista ético, moral y prepolítico. Usted hace unos años defendía que el futuro de Euskadi se tenía que construir también con Bildu. Visto hasta dónde han llegado, con el Partido Socialista, por supuesto, como cómplice, ¿lo ve usted de otra forma ahora? Es que yo pensaba que yo sigo pensando que mis hijos van a compartir espacio público con los hijos de quienes a mí me quisieron matar. Y pienso que nuestra responsabilidad está en conseguir que ellos tengan un futuro infinitamente mejor de lo que fue nuestro pasado. Por lo tanto, yo creo que todos tenemos una cuota de responsabilidad, pero quienes tienen una cuota de responsabilidad en que eso sea posible, la más grande, la principal responsabilidad, está en las espaldas de aquellos que construyeron un discurso, que construyeron un andamiaje de justificación del terror, y que hoy, después de ETA, una vez ETA derrotada por la Guardia Civil y la Policía Nacional, tienen que desmontar ese andamiaje del terror, esa justificación social y política de la violencia para defender una idea política. Y que al menos lo exigible es que todo el esfuerzo que pusieron en justificar el terrorismo, ahora lo tienen que poner el mismo esfuerzo en deslegitimarlo. Y hasta que eso no suceda, no pueden operar con igualdad en democracia. Esto es lo que yo defendí hace 11 años y lo que sigo defendiendo hoy. Pero esto no depende de nosotros. Esto no depende de la democracia. La democracia no tiene que ir donde están los totalitarios. Son los totalitarios los que tienen que ir a los valores democráticos. Y hasta que no vengan a los valores democráticos, hasta que no vengan al Estado de Derecho, no podrán operar en igualdad de condiciones que los demás. Y hasta que eso no suceda,
pues tenemos que censurar, tenemos que oponernos políticamente a que la gobernabilidad de España, a que el futuro de este país esté dibujado también por Otegi. ¿Qué le debe ETA a Borja Semper? No, yo no sé si me debe algo y no quiero que me deba nada. Yo lo que quiero es que ETA pase al basurero de la historia. Y para que pase al basurero de la historia, los concejales del Partido Popular y del Partido Socialista, por cierto, de aquellos años, los guardias civiles, los policías nacionales, los periodistas, los jueces, los cocineros, los profesores de universidad, los fiscales, los niños, las mujeres que fueron asesinadas por ETA, tiene que quedar bien claro que vencieron aquella batalla. Este es el gran reto que tenemos como sociedad, especialmente en el País Vasco. Que no haya nadie en el País Vasco que crea que asesinar tiene la más mínima justificación. Y por eso es dolorosísimo y es un error desde un punto de vista de convivencia y de futuro que no se sea exigente con ese mundo. Es un profundo error. Insisto, no solo político, es un error social. Porque si no cerramos bien esta etapa, si no queda bien claro y acreditado, democráticamente sancionado, que la democracia siempre tiene que ganar frente al totalitario, podría haber alguien en el futuro que crea que en determinadas circunstancias la violencia tiene alguna justificación para imponer una idea política. ¿Uno se acostumbra a caminar con escolta y a mirar debajo de su coche mañana, tarde y noche? Más de lo que uno es consciente cuando está viviendo por atravesando esas circunstancias. Sí, la condición humana tiene algunas características entre las cuales está la capacidad de adaptación. Y tú te acabas adaptando también a vivir en esas circunstancias, ¿no? A que tu vida esté condicionada, a que tu vida esté programada completamente, a que bajar la basura sea un ejercicio de riesgo, a que no puedas ir al cine, a que no puedas ir a dar un paseo sin escoltas, a que toda tu vida esté condicionada por la presencia de la seguridad, ¿no? Y yo fui escoltado en torno a 17 años, imagínate, ya tuve tiempo de adaptarme y creo que lo hice, no salí demasiado mal aquello. ¿Cómo se explica esa circunstancia a unos hijos? Bueno, afortunadamente solo se lo tuve que explicar en tiempo real a mi hijo mayor. Mi hijo mayor nació en un hospital en el que en la puerta del hospital, de la habitación, había un escolta, de día encapuchado, y con el tiempo pues tuve que ir explicándole que quienes acompañaban a su padre pues al principio eran los amigos de papá, luego eran unos compañeros, y ya cuando fue un poco más mayor pues ya le tuve que decir que eran policías, guardias civiles, chanchas o seguridad privada, que tuve todo, ¿no? Y a los pequeños les explicaré, cuando tengan la edad suficiente, lo que pasó a su padre, pero no con ánimo de venganza ni de revancha, sino para explicarles que conviene dar las batallas por la libertad, incluso aunque eso suponga un perjuicio personal, ¿no? A mí me gustaría que mis hijos tuvieran esos principios interiorizados. ¿Y cómo viven unos padres esa situación de su hijo? Eso es más jodido, eso es más difícil. Y yo hoy que soy padre, soy muy consciente de la generosidad y del esfuerzo que hicieron mis padres respaldándome y apoyándome. Dicho de otra manera, si hoy mi hijo, que tiene 17 años, me dice que se va a meter en una formación política, en un lugar en el que por militar en esa formación política le pueden matar, yo le monto en un avión y lo mando al otro lado del mundo. Yo no tengo ni la talla ni la generosidad, no soy capaz de entender cómo alguien puede ser tan generoso y poder respaldar a su hijo como hicieron mis padres conmigo, ¿no? Y les supuso mucho perjuicio, se dejaron muchos jirones en el camino, personales, psicológicos, económicos, de todo orden, ¿no? Por eso, además de la muerte, del miedo a la muerte de un hijo, que es algo que llevamos todos los padres interiorizado de una manera natural, no hace falta explicarlo, se suman a otra serie de condicionantes que también les afectaron a ellos en lo personal. ¿En algún momento sus padres le pidieron a usted que lo dejara? No, nunca. Eso es algo que hoy, con la perspectiva del tiempo, aquí charlando contigo y pensando en voz alta, es algo que me admira también, ¿no? Imagínate, si yo le montaría en un avión y lo mandaría al otro lado del mundo, pues imagínate 17 años seguidos así. Llamadas intempestivas de madrugada cuando yo vivía con mis padres, que obligaban a cambiar el número de teléfono de casa, estos teléfonos góndola, ¿no? Que había antes Tú eres muy joven, igual no te acuerdas, pero antes los teléfonos no eran móviles. Cartas amenazantes, insultos por la calle, escupitajos. Es que tu hijo ya sabe dónde se metía. Es que algo habrá hecho. Estos eran los comentarios. Este era el mundo en el que yo metía a mis padres. Porque en mi casa la política no
no formaba parte de la conversación ni de la vida cotidiana, ¿no? Lo que sí formaba parte de la conversación y de la vida cotidiana eran los principios humanistas que te llevan a defender, a creer con una convicción innegociable que asesinar está mal y que tú puedes y tienes todo el derecho a sentirte español y a ejercer tu españolidad en cualquier lugar del territorio nacional, en cualquier lugar del mundo, y en este caso especialmente en el País Vasco, ¿no? Con naturalidad y con tranquilidad. Hablamos de su familia, hábleme de sus padres, de sus hijos, de su mujer, ¿qué son para usted? Bueno, yo digo de la familia media española. Y cuando digo esto, digo que mi padre era un administrativo, que por las tardes vendía seguros para completar la economía doméstica, que mi madre era una mujer que con 14 años o 15 tuvo que dejar de estudiar para ocuparse de sus 5 hermanos pequeños, por unas circunstancias familiares que no vienen al caso. Gente forjada en el esfuerzo, en el sacrificio, en la superación personal, de una familia en la que con esfuerzo consiguieron que tanto mi hermano como yo pudiéramos tener unos estudios universitarios, algo que mis padres no pudieron tener, y que por lo tanto eso te da una visión de la vida también que quieres proyectar a tus hijos. ¿Y cuál es? Que por muchas dificultades que tengan, siempre todas son superables, por un lado, y la segunda es que intentes tratar a los demás como a ti te gustaría que te trataran, ¿no? Yo recuerdo mucho esas cosas que aprendimos en casa de pequeños, que son filosofía de la profunda y de la de verdad, sobre todo en comparación con estos tiempos líquidos, en los que nada importa, en las que las grandes palabras han vaciado de contenido, en la que da igual una cosa que la contraria. Bueno, pues yo creo que la inmensa mayoría de la gente sabe que no, que esas cosas que aprendimos de pequeños en casa siguen siendo fundamentales, siguen siendo muy importantes y nunca pasan de moda, ¿no? ¿Qué importancia ha tenido la fe en su vida? La fe. Bueno, una época de mi vida muy importante. Y en un momento determinado de mi vida, una crisis de fe motivada también por el papel de la Iglesia Católica en el País Vasco. Que es injusto mezclar las dos cosas, pero que en mi caso sí influyó. Entonces, bueno, soy un católico cultural encantado, orgulloso, satisfecho de las herramientas intelectuales y las herramientas humanistas que mi trayectoria y que mi conocimiento y que mi formación judio-cristiana me ha otorgado para interpretar el mundo, pero bueno, pues un ciudadano con muchas dudas, una persona con muchas crisis intelectuales, y entonces, bueno, pues creo que es perfectamente compatible. No es necesario tener fe para reconocer, para sentirse encantado y orgulloso también de vivir en un entorno cultural y con unos principios culturales que es lo que otorga, por ejemplo, la tradición judio-cristiana, ¿no? Y por último, ¿se ve como ministro? Pues yo no, pero esa pregunta se la tendrías que hacer al próximo presidente del gobierno. Yo bastante tengo con sumarme a un equipo que intente conseguir que Alberto Núñez Feijóo sea presidente del gobierno, porque de una vez por todas tenemos que cambiar este país. Borja Semper, portavoz de campaña del Partido Popular, gracias por aceptar la invitación del debate. Un placer. Gracias. Y a ustedes les esperamos en una nueva entrevista y mientras tanto ya saben que pueden seguir informándose en eldebate.com.